Yo no soy un artista, solo hago historias. Y es por eso que lo que haces es arte. El editor de R.A. Salvatore en una charla con el ya mencionado novelista. La literatura, el arte de contar historias y por supuesto el escritor han sido cosas que se han romantizado, ya sea por los críticos, los fans, las películas o la televisión, incluso los propios escritores. Se ha llegado a ver al escritor como una suerte de ser iluminado, de alma sensible y deseosa de contar sus historias disfrazada de otra, de estar lleno de simbolismos por un pasado traumatizante y dramático. Mas al desenredarlo, revelarán la belleza y pureza de su alma. Es por eso que se han hecho cientos y cientos de ensayos y análisis de las obras del autor y el autor mismo, que se intenta enlazar el pasado del escritor con los hechos de la obra, que se intenta creer que una cortina de color azul significa la tristeza y la soledad, cuando en verdad solamente el autor eligió una cortina al azar o la primera cortina que vio al momento de crear la escena, que el autor sufre por su arte, es lo que pensamos, que cualquier mala adaptación le envolverá en una oscuridad porque es como si se metiera con su alma misma, con su espíritu mismo, cuando muchas veces, y esto se los digo como escritor profesional, es que nosotros hacemos historias, amamos nuestros mundos y personajes, pero no son nosotros, son solo las historias que creamos, mas no es el reflejo de nuestra alma atormentada. Incluso es muchas veces escribir es solo un modo de ganarnos un dinero extra o nuestra forma principal de obtener un ingreso o de entretenernos a nosotros mismos. Ponemos todo lo que podemos para hacerlo mejor en el tiempo o límite que podamos, pero tampoco queremos mover el suelo de nadie, solo queremos que se diviertan. Es por eso que como fans de diversas obras nos entusiasmamos con las historias y los personajes al punto de la obsesión, mas a veces hay que preguntarnos, ¿es eso lo correcto al disfrutar esa historia que tanto amamos? De teorizar cosas que quizás no están ahí y en lugar no estamos disfrutando lo que sí está. Por ello, en esta ocasión me gustaría poder hablar del mangaka Masami Kurumada, un hombre que hoy por hoy ha llegado a ser odiado por parte del fandom que tanto ama a su obra más popular en Occidente, Los Caballeros del Zodiaco. Pero antes, saludos magos guerreros, soy Shadow Hackett. No se olviden de darle like, suscribirse y comentar, que les apreciamos todo el apoyo que nos dan y continuemos con el tema. Masami Kurumada, hombre nacido en Japón y que en la década de los 80 creó lo que sería su obra más popular en todo el mundo, Saint Seiya. Este hombre ha sido uno que con su obra ha movido pasiones, al punto que, similar a George Lucas con Star Wars, hay personas que realmente lo odian o que creen que conocen mejor el universo de Caballeros del Zodiaco que el propio creador. Incluso un conocido youtuber le llamó el peor mangaka del mundo, solo porque no mostraba mucho interés en la adaptación animada de su manga más popular. Sí, ridículo, pero así de ridículo es un argumento vacío. Nosotros no los tomamos en cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal. En fin, para este análisis es necesario que veamos un paso rápido en la historia de Kurumada como artista y más específico como mangaka. En la década de los 70, él era un mangaka de one shots, o sea, una historia autoconclusiva, hasta que logró ser serializado con el manga de Sukeban Arashi, que era una comedia de acción estelarizada por mujeres. Sí, algo que en ese tiempo era raro. Si bien la serie no fue un gran éxito y fue cancelada tras 2 volúmenes, fue el previo a lo que fue su primer gran éxito, Ring Nikakero, que en su tiempo no solo era un manga de boxeo, era el manga de boxeo, aún más que Ashita no Jou o Hajime no Ippo, llegando a más de 20 volúmenes y permitiéndole de paso hacer one shots e historias cortas que o terminaban o eran canceladas en menos de 5 volúmenes. Ya entrado los 80, llegó su segundo éxito, Fuma no Kojiro, que es un manga de ninjas modernos con una historia un tanto más exagerada y con un estilo más violento. Estas dos obras básicamente cimentaron a Kurumada como un mangaka de acción y con la experiencia suficiente para poder sacar el manga que siempre quiso hacer. Los guardianes del universo al triunfar el mal. Y estamos refiriendo a este manga que iba a marcar su nombre en el cielo de los mangakas. Era Otakosaka.
Otokosaka-kun, una historia de peleas entre escolares y con un argumento que Kurumada ha estado trabajando dentro de mucho tiempo. Su magnum opus, la obra que lo solidificaría como uno de los grandes mangakas de su tiempo. Y fue cancelado en el tomo 3. Tras este enorme descalabro, Kurumada aprendió algo que todo escritor o mangaka debe aprender. Tú no tienes fans, son tus historias y trabajos los que la tienen. Cada nueva obra es una oferta nueva y no importa qué tan exitoso seas con una obra pasada, si la nueva no atrae a nadie, entonces tienes un fracaso y tus pasados éxitos no harán nada que evite ese triste hecho. Por ello, inspirado con la necesidad de tener otro éxito, Kurumada reunió lo que en ese momento estaba de moda: chicos guapos, diseños extravagantes y arcos de torneo, que Kurumada sacó lo que sí sería su obra más famosa, Saint Seiya o Caballeros del Zodiaco. Llegando a los 90 y tras una cancelación apresurada debido a que las ventas ya estaban a la baja y Kurumada estaba cansado de los diseños tan detallados de las armaduras de los personajes, decidió terminar Caballeros del Zodiaco con la saga de Hades. Luego de eso y tras el descanso, él tomó lo que la gente le gustaba de Caballeros del Zodiaco y decidió sacar una obra mucho más trabajada para la Shonen Jump, Silent Night Show, que acorde a la gente que lo leyó era como Caballeros del Zodiaco, pero mejor, mucho mejor, con un argumento mejor trabajado y personajes más emblemáticos, más tridimensionales, básicamente mejor diseño de personajes también. Lo malo fue que ese detalle fue su perdición. Era muy pronto para traer lo mismo pero mejor de su obra pasada, por lo que Silent Night Show fue cancelado tras 2 volúmenes. Tras una temporada de sacar series cortas, Kurumada tocó lo que es la editorial Akita Shoten. Aunque no abandonó del todo Shueisha, es ahí donde publicó lo que es su cuarta obra más conocida, y que aunque no es considerado un clásico, pues ese título se le llevan Saint Seiya, Fuma no Kojiro y Ring Nikakero, sí es lo suficientemente exitoso para que tuviera un anime y un final apropiado para su historia. Y hablo de Beta X o Beat X, su serie de robots. Seguido de ahí vino Evil Crusher Maya, Ring Nikakero 2 y la secuela y precuela de Caballeros del Zodiaco siendo Next Dimension, la cual trabaja junto a la continuación de Otokosaka-kun, la cual acaba de terminar justamente en este año del 2023, llegando a la actualidad donde estamos a la espera de ver la última tanda de los capítulos de Next Dimension y algunos capítulos explicativos de Fuma no Kojiro. Por esto es que viendo la historia de Kurumada hay algo que hay que entender. El tipo es alguien que ama hacer mangas, pues nunca se ha detenido, ni los fracasos, ni las cancelaciones, o que su dedo de la mano ya sea un cartílago sin hueso y le traiga dolor e incomodidad. Por lo que decir que el tipo es un maestro de las franquicias o un empresario, o peor aún, que no le interesa el manga, es una mentira muy obvia que algunos ignorantes se atreven a decir para hacer sonar peor al hombre. Es alguien que aún hoy sigue haciendo mangas y no tiene miedo de incluso ponerse a sí mismo en el ridículo, pues incluso tiene una serie de historias cortas recopilatorias donde él mismo aparece en una diversidad de situaciones dependiendo del argumento. En una se pone como un cobarde y mimado mangaka yakuza que no acepta el hecho que no ganó el premio de la Shonen Jump, hasta que otro mangaka termina golpeándolo y haciéndolo llorar. En otro, él y sus asistentes son golpeados por los personajes de Ring Nikakero al comerse sus chocolates de San Valentín. Como dato curioso, todos ahí, incluyendo Kurumada, estaban buscando novia. Y finalmente en otra, él es el héroe que será decisivo en medio de la guerra entre los mangakas de acción contra los de comedia romántica. Ahora, no voy a decir que Kurumada es un artista perfecto o un gran planificador de historias o creador de personajes, porque la verdad es que no. Es muy limitado en todos estos aspectos. Esto no lo digo tomando solo en cuenta que Caballeros del Zodiaco clásico se hizo con él sin pensar mucho por adelantado, pues él no sabía en qué momento podrían cancelarlo, por lo que no se guardaba nada, sino que en obras donde él puede tener un ritmo más calmado como Next Dimension o Indigo Period, sí se nota que él suele hacer saltos argumentativos que a veces hacen una lectura un tanto difícil. Nos da a esperar sorpresas que no tienen una buena resolución. Lanza puntos argumentales que no se concluyen de buena forma. Vamos, podemos ser muy puntillosos y encontrarles mil y un defectos a todas las obras de Masami Kurumada, pero les diré algo. Mientras leía Saint Seiya, incluyendo Next Dimension, mientras leía Sukeba Arashi, Beta X, Indigo Period y esas obras autoconclusivas que tiene por ahí, hubo algo que nunca pasó, que me aburriera. Masami Kurumada es alguien que sabe hacer muy bien una historia que te va a entretener.
entretener, que te va a hacer pasar un buen momento, con un argumento que cumple el requisito mínimo de mantenerte enganchado y por consiguiente empiezas a apreciar a sus personajes por limitados que sean. Les tomas cariño, incluso entiendes pequeños subtextos que él tiene y mete aquí y allá. Por ejemplo, aquello del Indigo Period fueron en sí magistrales. Y es que sí, magos guerreros, quizás Kurumada no es un autor profundo, no vas a encontrar mucha tridimensionalidad en sus personajes, tramas intrincadas con capas y giros, son obras superficiales y te entregan lo que tienen que entregar, y eso está bien, pues como he dicho, los autores no siempre creamos las historias para que nos dejen una lección o un valor eterno, muchas veces creamos historias para divertirnos, incluso a nosotros mismos, no intentamos crear algo con una intención que vaya más allá de que hacer que el lector se entretenga. Ojo, eso no quiere decir que no demos todo en la historia, para nada. Y eso se ve con Kurumada, pues nos mete datos, personalidades u opiniones en personajes que de un modo u otro enriquecen el mundo que nos presenta. Mas tampoco tiene una intención de que estemos filosofando o conozcamos cada rincón y cada detalle de los personajes y el mundo que nos presenta. Que se podría, pero la historia ya tiene una dirección y un enfoque. Por lo que sí, como creador, Kurumada mete cosas que profundizan, mas también, ya sea por limitación de tiempo o su propia habilidad o por el ritmo de la historia, no se ponen. Mas también recordemos que nunca se tuvo un enfoque de querer explorar eso de manera más grande. Solo se intentaba dar una caracterización de modo indirecto que alimenta el mundo. Mas es eso, esa indirecta, dar a entender cosas, mas no mostrarlas realmente. Siguiendo con esto, se ha dicho que Kurumada es el peor mangaka del mundo porque las voces no le interesan las adaptaciones de sus obras. Ay, me hicieron reír. Esto es irrisorio, la verdad. Miren, déjenme decirles algo. Los autores muchas veces solo reciben un pago de derechos por su obra, mas no son partes del staff. Claro, pueden pedir cosas, pero eso no quiere decir que puedan imponer. Y más aún, se es consciente que estas son adaptaciones, o lo que es lo mismo, no es la historia original, no es canon. Duela a quien le duela. Cosa vista por el hecho que Kurumada sí decidió cambiar algo cuando se trataba de una continuación canónica de Caballeros del Zodíaco, Tenkaigen Overture o la Saga del Cielo, la Apertura, la cual le desagradó tanto que decidió sacarla del canon y hacer él mismo la continuación en Next Dimension, pues cuando es algo que se considera como una obra de canon, ahí es donde él sí muestra un interés. Un autor no le preocupa mucho si una adaptación no es del todo fiel a lo puesto por él, pues no solo es Kurumada quien no hace nada, sino también Hiromu Arakawa, que no hizo gran escándalo cuando el primer anime de Fullmetal Alchemist cambió no solo la historia, sino de género al dejar de ser fantasía para convertirse en ciencia ficción. Más suficiente de eso. Como se ha dicho antes, Kurumada es un artista algo limitado, sí, pues usa muchas veces los mismos planos y poses, siendo que incluso parece que se copia. Mas en el estilo de arte no es uno necesariamente malo, pues hay varios dibujos donde muestra profundidad y volumen de las armaduras, por decir un ejemplo. Ahora en el guión se entiende, por ejemplo, en Caballeros del Zodíaco, que se iba a las prisas, que temía una súbita cancelación y por ello no planeaba tan por adelantado. Mas en series cortas, él puede llegar a ser bastante profundo y hasta incluso poético con lo que muestra. Es por eso que hay, aún en pequeños paneles, donde solo mencionan unas cosas. Por ejemplo, de ello lo encontramos en Indigo Period, un manga autobiográfico, que de biografía tiene lo que yo de astronauta, más que sí nos muestra una complexión de personajes interesantes que llegan a tener cierta tridimensionalidad que hace que entiendas al final esas resoluciones que da para la trama y los personajes puestos en ella, pues nos muestra de una manera muy buena los problemas de estos y cómo sus decisiones acaban para ellos, desde un joven con talento artístico pero que decidió no seguir esa ruta porque sus padres no le veían futuro, hasta un joven que decidió no escuchar a los adultos para convertirse en yakuza y al final terminó muerto como un perro sin que nadie lo recordara, o un asistente de manga que era talentoso mas nunca logró un éxito y murió en la pobreza, o un mangaka de moda que aunque en su momento llegó a ser muy exitoso, realmente sus obras no trascendieron y cuando éstas se acabaron y no tuvo un nuevo éxito fue prontamente olvidado y desechado. Todo esto al cabo de unas cuantas páginas, unas cuantas viñetas bien caracterizadas que nos muestra perfectamente a los personajes, sus personalidades, historias y la resolución de estas, cosa que es de verdad magnífica en lo que hace y demuestra que cuando el tipo quiere
quiere puede hacer algo profundo, y si puede hacerlo, lo hace. También aplaudo el hecho que él investiga mucho. Vamos, en Beta X él estudió filosofía, teología y matemática avanzada para darle bases a su historia, cosa que se agradece y se aprecia el cuidado que le da a sus series, aun si estas llegan a ser comerciales. Teniendo esto en cuenta, podemos concluir que Kurumada, en efecto, es un artista con muchas falencias, mas en la historia no creo que sea una de esas, pues ha demostrado que cuando quiere, él puede contarte algo profundo, mas hay que entender que gran parte de sus historias, él solo quiere divertirte. Él es consciente que solo intenta entretenerte, no intenta moverte el suelo, no intenta que tengas algo que digerir o contarte algo de él, solo quiere que te diviertas, pues él mismo llega a decir que para él, si tú lees su manga y te diviertes, entonces él está satisfecho y no le importará si terminas tirando la revista o el manga a la basura cuando hayas terminado con él. Y es que no es malo ser comercial, no es malo querer entretener, simplemente hay que saber que las obras no siempre están hechas porque quieran dar un mensaje, simplemente están porque hay una historia interesante y esta solo quiere divertirte. Más aún, así las obras de Masami Kurumada, que no tenían ninguna pretensión más allá de entretener, terminaron moviendo el suelo, terminaron enamorándonos de la historia y personajes, analizamos los diálogos y acciones, nos apasionamos del mundo y buscamos un significado real tras la ficción presentada. Y es que, aún sin querer, aún sin pretensión, aún si a propósito se intenta hacer superficial, el lector puede sentir que hay algo profundo ahí, que hay algo que vale la pena, que hay una moral y valores en la historia, pues que tanto no hemos aprendido de Caballeros del Zodiaco, sobre la justicia y lo que es un hombre de honor. Y aun si Kurumada nunca intentó dejarnos algo como lección, lo hizo, aun si es imaginado, y no solo con Saint Seiya, sino con todas sus obras. Por eso, para ti Kurumada, me quito el sombrero, te doy gracias que, aun si haya sido por accidente, hayas creado estas historias que a mí y a muchas personas alrededor del mundo nos terminaron cautivando, nos terminaron regalando algo que vale mucho y que se quedó y quedará con nosotros durante el resto de nuestras vidas. Eso es todo, mis magos guerreros. Yo soy Shadowhaken. Out.